tratando de hacer es compartir con ustedes y conmigo mismo. Quiero verme dentro de un año qué hice y cómo me he recuperado y quién soy y qué he hecho en ese cambio. Buenos días, mi gente. Espero que hayan amanecido bien y que no importa la hora en que estén viendo este video, se van a dar cuenta que en este video hay un montón de cambios y hay un montón de ir y venir y voy y regreso. El punto es que estoy probando diferentes cosas. Me gustaría improvisar más y poder grabar inmediatamente. Se me ocurre algo y el día a día. Entonces díganme déjenme saber si les gusta este tipo de tomas. Así. Déjenme saber qué les parece. Y por esa razón, si ven muchos cortes y mucha edición, es parte de eso, porque no quiero hacer tan largo el video, pero quiero que ustedes lo puedan disfrutar. Y tengo la teoría muchas veces de que si yo, que soy el que edita el video, me aburro viéndome a mí mismo, entonces lo mismo va a ser para ustedes. Ok, mi gente, ya les hice la introducción, pero recuerden, no olviden suscribirse, darle like y compartir en el... donde ustedes ya saben que se hace. Este video lo he hecho 4 veces. Tengo un grave problema. Soy un control freak, o sea, un controlador horrible. Entonces, tengo el problema de que si las cosas no están exactamente tal y como yo deseo que salgan, eso me causa ansiedad y me frustra y termino no haciendo nada. Es hacer cosas más espontáneas en este canal y hablar un poco más de nuestras experiencias. Pero este video me tiene ya alterado. Así que cuéntenme, ¿a ustedes les ha pasado eso? La última que me pasó fue que conecté mal el micrófono. Así que todo lo que hablé por casi 20 minutos, que era el contenido de 2 videos, no tiene audio. A eso se le llama estrategia. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Y quiero preguntarles a los 1, 2 o los tantos que puedan venir a este canal y que se les ocurra abrir ese thumbnail, como ya saben, este es el canal de los Rivera, es mi familia, Dilandia, mi esposa, mi bebé peludo, que es Fabio, y yo. Entonces, cuando comenzamos el canal fue más que todo un proyecto porque nos inscribimos en un curso de YouTube y todo eso, que estábamos aprendiendo porque tenemos un canal profesional que lo hemos diseñado para nuestros clientes y para la gente que sepa cuáles son los servicios que ofrecemos. Pero los Rivera ya quisimos hacerlo algo que fuera más espontáneo, más divertido, más de nuestro día a día. Pero con eso lo que ocurrió fue que a inicio de año, pues lastimosamente el virus cayó en nuestra familia. Y esto nos vino a remover fibras en nuestro ser muy fuertes. Y entonces hemos hecho muchos cambios en nuestra vida, tomado muchas decisiones. Y aparte de eso, pues son un montón de cosas que fueron muy fuertes para nosotros, como perder a uno de nuestros mejores amigos que vivía con nosotros aquí en el apartamento. Separado de eso es las consecuencias no solo emocionales y mentales que nos ha dejado, especialmente a mí, porque yo fui el que estuvo más grave, obviamente después de mi amigo el que murió, ¿verdad? Gracias a Dios a Dilandia le dio leve el virus. Pero uno cree, ok, pasó el virus, sobreviví, ya gané la batalla, qué bien. No, posiblemente mucha gente no sepa esto, pero mucha gente quedamos con muchas consecuencias. Consecuencias algunas graves, consecuencias a largo plazo, otras a corto plazo. Hasta el día de hoy yo sigo desarrollando consecuencias, efectos secundarios que no sé si van a quedar permanentes en mi vida o es algo que pues se va a procesar poco a poco dependiendo cómo yo vaya recuperando mi salud. Ese va a ser un video que se lo voy a dedicar solo para eso, explicándoles el proceso de la enfermedad, cómo nos recuperamos y qué es lo que estoy haciendo ahora. En sí este video es como un reinicio, un reset de nuestro canal y vamos a tratar de compartir con ustedes un poco más nuestro manera de tratar de salir adelante, ya que como les dije, esta enfermedad tocó fibras muy fuertes y una de las fibras que me tocó a mí, por ejemplo, fue el hecho de valorar lo que tengo y ver que somos nada. De verdad, nunca me había sentido tan pequeño, tan débil y como dicen, sí, sentí la muerte al lado. Lo que me ha concientizado eso también es, ¿qué tengo que hacer con eso?
¿Qué hago con el privilegio de la vida? ¿Qué hago con el privilegio de estar y de ser quién soy y qué es lo que hago? Entonces a veces vivimos mucho pensando en el pasado y en lo que nos ocurrió y nos lamentamos y nos bloqueamos a disfrutar el hoy, lo que tenemos hoy. Una de las cosas que he hecho en estos últimos 3-4 meses es tratar de tomar inspiración de youtubers, de libros, de personas, de influencers que marcan algo en mi vida. Dos canales que a mí me gustan mucho son un chico que es de España, que se llama Dallas Review, y una chica que ella es mexicana pero vive en Estados Unidos, que se llama Andy, y su canal es El Mundo de Andy. Ahí les estoy dejando los dos. No les digo, me encanta su estilo, me encanta su comedia, me encantan sus opiniones. Creo que son personas para sus edades muy inteligentes, saben discernir. Entonces me inspiré en ellos para el contenido que quiero crear para ustedes. No me veo como uno o como el otro, es algo completamente diferente y parte de eso lo que quiero hacer es, por eso, conversar con los que se animen a ver mi canal y que ustedes me vayan dando la pauta de lo que quieren escuchar y lo que quieren que toquemos como tema de conversación en este canal. Mi punto aquí es... Me perdí, se me fueron las ideas. Volviendo, ¿cómo llegué a la conclusión qué es lo que voy a hacer? No he llegado a una conclusión. Quiero dejarlo que esto se desarrolle orgánicamente y quiero sentarme aquí con notas nada más de ideas y de conceptos, de temas que quiero hablar y compartir con alguien. Porque, como les digo, la oportunidad de haber sobrevivido a algo tan horrible como eso es el hecho de que creo que te da, al menos a mí me dio un sentido de responsabilidad con lo que tengo que hacer con la educación de una sociedad de la que soy parte. Porque creo que tenemos ahora mucho vivimos mucho en el hecho de señalar y de juzgar y de cancelar, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que esas cosas no sigan ocurriendo? Para que esos errores no sigan ocurriendo. Yo sí creo que mucha gente comete errores conscientemente, pero hay mucha gente que cometemos errores no porque queremos hacer el error, sino que posiblemente porque somos ignorantes de la situación o de los sentimientos y de las experiencias de los demás. Entonces, una parte de eso es ser empático y creo que yo menciono mucho eso en mis videos, menciono mucho eso en mi vida y se lo digo a todo el mundo. La falta de empatía creo que es lo que nos está afectando en el mundo, en la sociedad al día de hoy. Pero, como les decía anteriormente, no he decidido cuál va a ser el contenido. Entonces, me decía yo en una de las tantas lluvias de ideas, ok, haz una cosa, preséntate y di quién tú eres. Pero entonces me pregunté yo mismo, ¿cómo explicas quién tú eres? Es muy difícil, un ser humano es más que una cosa, es más que una carrera universitaria o es más que una profesión o más que lo que se aparenta en una pantalla. Entonces creo que voy a obviar eso y lo que voy a hacer es comenzarles a ustedes a explicar y a contar, por ejemplo, así como les dije, cómo me inspiré en las ideas que quiero tomar para crear y desarrollar nuevo contenido para el canal en español, es decirles, por ejemplo, en quiénes me inspiro y a quiénes sigo para este nuevo camino en el cual estoy no solo reeducando a mi cuerpo, sino que estoy tratando de regenerar cosas y puntos que siento que perdí durante esa enfermedad. Entonces, eso se trata un poco del área fitness. ¿Cómo llegué al mundo fitness yo? ¿Por qué un día empecé a hacer workout? ¿Por qué un día me empecé a preocupar por mi alimentación? ¿Cuándo y por qué dejé de fumar y de beber? Y todo eso es parte de lo que quiero empezarles a contar el día de hoy.
Vamos a ver, mi journey, o como sería en español, mi inicio en el camino del fitness. Yo soy bailarín profesional, si por los que ya están en el canal y han visto el video de introducción de Dylandia y mío. Y los que no, pues soy un bailarín profesional, tengo una carrera, comencé a bailar a los 10 años y ya en los años de adolescencia ya era parte de una compañía nacional de mi país y así crecí bailando y prácticamente hasta los 20, los 29, 28. Lo único que yo hacía era bailar, era poco workout. Empecé en los 27, 28 un poquito, tenía un entrenador en mi país, pero no era serio, siempre. Me ejercitaba, pero comía mal y fumaba y bebía. Error. Al mudarme a Estados Unidos, que eso fue hace 11 años, prácticamente uno de mis primeros trabajos aquí fue en un gimnasio. Entonces eso me daba la oportunidad de tener gimnasio libre todos los días y aparte de eso me empecé a relacionar mucho con la comunidad fitness, aparte que pues gracias a Dios otro de mis trabajos ya era como bailarín profesional en un montaje, un show, y entonces eso me dio la oportunidad a mí de no solo de hacer un challenge para mí mismo y tenía que ponerme en forma porque tenía que estar al nivel de los otros bailarines y otra cosa era, tenía que estar al nivel de los instructores del gimnasio en el que trabajaba porque era una franquicia y una franquicia muy famosa y que mantenía un grupo de entrenadores con un muy buen look. Entonces, puedo decir que al inicio lo que me motivó fue la vanidad de quererme ver bien y perder peso rápido. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que al estar envuelto en ese mundo y mucha de esta gente que se dedica de verdad al 100% al fitness y las competencias de bodybuilding y physique y bikini, me di cuenta que la vida de ellos, quitando el hecho del área de cuando compiten, que llegan a extremos a veces un poco arriesgados para lucir como lucen en el escenario, pero ellos sacrifican mucho y, bueno, no sé si la palabra es sacrificar, pero invierten mucho, no solo dinero y tiempo, invierten de verdad mucha pasión en su carrera. Y es algo que yo respeto mucho de un profesional y de un ser humano, es la pasión y la dedicación a cualquier meta que tengas. Eso es algo que yo admiro mucho en las personas. Y trato de vivir en base a eso mi vida. Y mi carrera también. Entonces, un día decidí, ¿sabes qué? Ya no voy a fumar, ya no voy a beber, porque si estoy invirtiendo todo este tiempo en el gimnasio y estoy tomando suplementos y estoy haciendo esto, entonces no tiene sentido. Es como botar todo eso a la basura. Ahí es donde comienza mi camino con el fitness. Un poco rápido, mi yo del futuro, mi yo editador, les digo, lo lamento, me extendí demasiado, así que el contenido que hice va a ser para 2 videos. Así que por favor, este video será solo la presentación de esta nueva etapa y les prometo subir en menos de 24 horas la segunda parte, que será ya con la lista de los youtubers y el resto de la historia de cómo comencé mi journey. Gracias, bye. ¿Qué más, mi gente? No sé qué más decirles de aquí en adelante. Espero que les interese seguir este proyecto conmigo y, como les digo, esto más que todo es una terapia para mí. Y lo que estoy tratando de hacer es compartir con ustedes y conmigo mismo. Quiero verme dentro de un año qué hice y cómo me he recuperado y quién soy y qué he hecho en ese cambio después de que algo tan fuerte haya ocurrido en mi vida. Gracias por estar. Si te quedaste hasta el final de este video, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, que son YouTube, Instagram, Facebook. Más que todo lo que van a ver ahí son cosas profesionales y lo mayormente personal lo van a ver nada más en este canal. Por otro lado, más adelante posiblemente vean a Dylandia y vamos a tratar esa combinación de cosas como esta, yo solo, ella solo, que tal vez un día vengamos a vernos los dos juntos, pero creo que los dos estamos viendo ese proceso de crecimiento de ambos y cómo estamos tratando de enfrentar esta situación que nos ocurrió. En fin, amigos, muchas gracias y los veo hasta la próxima. Me voy. Bye.